el tema de escritura de mutaciones, ¿ya? Ustedes ya han manejado, o bueno, ya están manejando, van a manejar el NSDI. Entonces, ahora lo que nosotros queremos que hagan ustedes es poder reconocer una mutación, poder escribirla y poder leerla, ¿no? No sé, buscar C.1575 a G, no sé, ¿qué dice ahí? Ustedes tendrán que aprender a leerla, o cuando yo les diga la frase que dice, ¿no? Una guanina ha reemplazado a una adenina en la función 1575 en la región codificante, ustedes escriban eso exactamente, ¿no? Esa es la idea de que hagan ustedes, o de que reconozcan en las mutaciones. Bien, bueno, para poder hacer ello, ustedes necesitan usar símbolos, necesitan utilizar letras y números, ¿correcto? Las mutaciones, recordemos que se dan en todo el genoma, ¿listo? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos todo el genoma de 5', 3', por ejemplo, donde está el enhancer, el promotor, el 5' UTR, exones, intrones, ¿sí? 3' UTR y luego viene el enhancer. ¿Se acuerdan de esa estructura que vimos? Sí. Toda esa región que les estoy mencionando es una región que se llama genómica. ¿Listo? Todo el ADN. ¿Listo? Todo completito. ¿Ok? Cuando yo les hable o se les diga ha ocurrido una mutación en la región genómica, bueno, entonces tendremos que utilizar una G minúscula con un puntito, ¿sí? Cuando se esté hablando de secuencias genómicas. Todo lo que está incluido en el ADN. ¿Listo? Pero también hay secuencias donde se pueden encontrar mutaciones mitocondriales, ¿sí? Cuando trabajamos con ADN mitocondrial específicamente, que es muy inusual, no se presenta mucho, pero también existe para mutaciones en el mitocondrio, ¿no? En el ADN mitocondrial, perdón. Miren, luego C punto. ¿Cuándo se utiliza C punto? Cuando hay una secuencia de ADN codificante, ¿sí? La región codificante, ¿quién es? ¿Se acuerdan ustedes que teníamos aquí el UTR5', ¿sí? Aquí el UTR3', ¿verdad? ¿Sí? Y dentro de esos, ¿quiénes estaban? ¿Se acuerdan? Exones e intrones, ¿verdad? Y que luego se convertían solamente en exones, ¿sí? Ok. Toda esa secuencia es la secuencia codificante o llamada CDS, ¿sí? Secuencia codificante. ¿Por qué codificante? Porque tiene los exones que nos van a dar una proteína, un aminoácido, y nos van a dar un mensaje genético, ¿correcto? Entonces, esa región es la región codificante. ¿Listo? Entonces se tendrá que colocar con C, ¿no? C punto. También está la secuencia de ADN no codificante, que se simboliza con una N punto. ¿Listo? Una N punto. ¿Ya? Esa secuencia no codificante son regiones que están, por ejemplo, el 5' UTR, región no traducida. El 3' UTR, región no traducida 3'. ¿Sí? Son regiones no codificantes porque no nos están dando una señal proteica, no codifican proteínas. ¿Listo? N punto. ¿Okay? Cuando hablemos del RNA, entonces recordemos R punto. Entonces tendremos que hablar solamente de la región RNA. Y cuando nos hablen de una proteína, pues tendremos que poner P punto. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando hablemos de proteínas, cuando estén, acuérdense, ¿no? Aquí empieza ATG, ¿se acuerdan? Metionina, ¿sí? C, T, A, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada triplete corresponde a un aminoácido. Ese es un lenguaje de proteínas. ¿Listo? Lo vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Ya? Bueno, pero lo voy ubicando para con qué inicia una mutación, su escritura. ¿Listo? Cuando se relacionan con las bases nitrogenadas, estas tienen que estar escritas en mayúsculas, ¿sí? Adenina, guanina, citosina, timina, siempre con mayúsculas. ¿Listo? Y que son nombradas en la dirección de la cadena de sentido de tal manera que, por ejemplo, un codón de iniciación será leído siempre como ATG, o sea, de izquierda a derecha siempre hay que leer. ¿Listo? Siempre hay que leerlo de izquierda a derecha.
Bien, ¿qué más nos dice aquí? Miren, acá nos dice ya cómo debemos ir escribiendo. Dice, en primer lugar, se describe el prefijo de la secuencia de referencia utilizada. Se me ocurre que estoy utilizando todo el genoma, así que voy a utilizar GU, ¿sí? Secuencia genómica, ¿ok? Luego dice, luego la posición del nucleótido sustituido, ¿ok? ¿Qué sucede? Imagínense que en esta región se ha dado una mutación, y esa región, aquí es el nucleótido número 1, y aquí puede ser el nucleótido número, no sé, 50, por ejemplo. En la región 50 de todo el genoma ha ocurrido una mutación, ¿sí? Entonces yo tengo que colocar aquí, o me dicen, coloca el número donde se está dando la mutación. ¿Listo? ¿Ok? Luego te dice, luego la posición del nucleótido sustituido y el nucleótido de referencia. ¿Ok? Entonces, luego viene aquí un nucleótido, ¿sí? El nucleótido sustituido. ¿Listo? Nucleótido sustituido. El que está saliendo, el original, ¿ok? El que estaba ahí. Por ejemplo, en la posición 50 había una adenina, ¿ok? Listo. Luego viene un símbolo que se llama mayor, ¿verdad? Pero en este caso no se le conoce como símbolo mayor, sino como símbolo de variación. Y luego viene un nucleótido que es el que reemplaza. ¿Listo? Entonces, esta adenina, que era la original, ha sido reemplazada por una guanina. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ¿cómo tendrían que escribir? G. Punto, el número 50. Nucleótido sustituido, adenina. Variación, guanina. En la región genómica, en la posición 50, una adenina ha sido reemplazada por una guanina. ¿Listo? Es bien sencillo leer. ¿Listo? Nuestro ADN, acuérdense, cuando se empieza a replicar, va mutando. Esta es la primera razón para que pueda mutar el ADN en la replicación. ¿Listo? Pero así como muta nuestro ADN, también se va protegiendo y va tratando de resolver esas mutaciones, ¿no? Y aparecen los sistemas de reparación, ¿correcto? ¿Ya? Las mutaciones que normalmente ocurren son estos dos tipos: mutación puntual y mutación extensa. ¿Qué quiere decir la mutación puntual? La mutación puntual nos dice que se da a nivel de un solo nucleótido. Justamente aquí, miren, una adenina cambió por una guanina. Es una mutación muy chiquita, muy pequeña, ¿sí? que casi ni siquiera se observa. ¿Listo? Dentro de ese tipo de mutaciones están las de transición, transversión, deleción e inserción. ¿Listo? 4 tipos. ¿Sí? Transición, transversión, deleción e inserción. ¿Bien? Pero también existen, así como hay pequeñitas, existen las más extensas. Y esas más extensas son las que están relacionadas con los cambios cromosómicos. ¿Sí? Entonces, cuando hay un cambio a nivel de un cromosoma, pues la evidencia de la mutación es más visible. ¿Sí? El síndrome de Down, por ejemplo, trisomía 21, ¿verdad? La trisomía 21. Se ha añadido un brazo más, un brazo cromosómico más. Y dentro de ese brazo cromosómico hay una gran cantidad de ADN. ¿Sí? Entonces ya hay una variación bastante grande. Y es por eso que podemos observar a estas personas con rasgos muy acentuados de esta patología, ¿no? Bueno, de este síndrome, ¿no? ¿Sí? En cambio, una mutación puntual a veces ni siquiera la observamos. ¿Listo? Porque es muy pequeñita. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de deleción, por ejemplo. Si es una mutación pequeña, puntual. ¿Listo? ¿Qué significa deleción? Borrar, eliminar, sacar, retirar, si quieren, ¿ya? Entonces, tengo la cadena original, ¿sí? Tengo la cadena original y justamente aquí había una guanina, su complementario es una citosina, y cuando hay una deleción simplemente ha sido retirado, ha sido extraído, delecionado ese nucleótido, ¿correcto?
y obviamente su complementario ha quedado vacío, ¿sí? Entonces tenemos pérdida de un nucleótido, entonces esa cadena de DNA se amplía o se reduce. Se reduce porque hay uno menos, ¿listo? Ok, eso se llama deleción. Inserción, ustedes lo saben, añadir, aumentar, ¿verdad? Insertar, ok. Se ha añadido una adenina a esta cadena y obviamente una timina en la otra. Está aumentando, está creciendo la cadena, ¿listo? Inserción, ok. Luego tenemos una sustitución, ¿sí? Lo que justamente está pasando en ese ejemplo que les dije en la pizarra. Una guanina es extraída, es retirada y ingresa allí una adenina. Esa es una mutación por sustitución. ¿Listo? Estamos sustituyendo, reemplazando. ¿Ok? Y aquí están las mutaciones macro, ¿correcto? Y como ustedes pueden observar, todas son a nivel cromosómico. ¿Listo? Mutación macro por deleción. Entonces, de igual forma, si aquí se delecionó solamente uno o dos nucleótidos, aquí se está retirando. Miren, toda esta región en rojo ha sido retirada del cromosoma, ¿sí? Gran cantidad de ADN ha sido delecionada. Duplicación, ¿sí? Esta región en rojo, miren, se ha duplicado, aumentó, ¿sí? ¿Ok? Inversión. Simplemente se invirtió la cadena cromosómica, ¿listo? Ha sido invertido y obviamente ahí varía totalmente el mensaje genético, ¿ok? Sustitución. Bueno, en la sustitución lo que nos está dando es que esta región cromosómica está siendo añadida acá y está siendo sustituida por la nueva región que ingresa. Y esta de aquí es una de las más famosas, las translocaciones. La translocación, ¿qué quiere decir? Intercambiar, ¿listo? Y la translocación se da en dos cromosomas, ¿listo? Por ejemplo, les pongo este ejemplo de la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Cuando una persona tiene leucemia mieloide crónica es porque sus cromosomas se han traslocado. Específicamente, ¿cuál? El cromosoma 9 y el 22, ¿sí? El cromosoma 9 le da una región cromosómica al 22 y el 22 le da una de él a la 9, ¿sí? Se están traslocando, miren, acá este cromosoma tiene rojo y este cromosoma tiene verde. Ahora este tiene la región verde y este otro tiene la región roja, ¿sí? Han intercambiado, ¿sí?, regiones cromosómicas. Eso se llama traslocar, ¿listo? Y eso sucede en pacientes con leucemia mieloide crónica, ¿sí? En la translocación 922 se llama, ¿sí? O cromosoma Filadelfia, también se le conoce al cromosoma translocado que produce leucemia mieloide crónica. Bien, un nucleótido por otro. Dentro de las mutaciones por sustitución se encuentran estas dos, la transición y la transversión. ¿Listo? Transición y transversión. Ustedes ya lo conocen porque lo han visto de repente en otros cursos básicos. ¿Cuándo ocurre una transición? Las transiciones ocurren entre familias. ¿Listo? Nunca se mezclan, son muy selectivas, solamente entre familias. ¿Qué familias, profesor? Las púricas, adenina y guanina. Sí, solamente entre púricas. O también entre pirimidínicas, timina y guanina. ¿Listo? Entonces, transición es entre bases púricas o bases pirimidínicas, ¿ok? Y la transversión, sí, más bien, allí pueden mezclarse las púricas con las pirimidínicas, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, entonces esa es la idea, por favor. Para que recuerden eso, simplemente háganse este gráfico, A, G, TS. Recuerden que las de arriba son las púricas y las de abajo las pirimidínicas, ¿no? ¿Listo? Transición entre familia, transversión, se pueden mezclar entre ellas. ¿Listo? Okay. ¿Cómo se escriben las mutaciones? Ya ustedes lo han hecho. Dice, se coloca el prefijo. ¿Listo? En este caso, secuencia codificante. La posición donde se está dando la mutación, 5416, el nucleótido base, o el nucleótido que está siendo reemplazado, variación y el nucleótido que reemplaza. ¿Listo? Ok.
Hay otros tipos de mutaciones que se van dando, las llamadas mutaciones indel. ¿Listo? Indel. Mutación indel. Las mutaciones indel son la mezcla de dos mutaciones: inserción y deleción. ¿Listo? Profesor, ¿qué quiere decir aquí? Es que cuando se da una mutación indel, primero ocurre una deleción, se retira una región del ADN y luego ingresa otra región genética. ¿Listo? Entonces, retiramos y añadimos. ¿Bien? Entonces, voy a colocar un ejemplo allí en la pizarra de una mutación indel. Listo. Entonces, es una hebra del DNA, ¿sí? Son las dos hebras complementarias. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo ocurre la mutación indel? Imaginemos que estamos en la secuencia genómica. ¿Listo? Entonces, la mutación indel se va a dar justamente en este nucleótido hasta este nucleótido. ¿Listo? Va a ocurrir una mutación indel. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros les damos un número a esos nucleótidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puntos sucesivos. ¿Listo? Entonces, nosotros contamos dónde ha iniciado esa mutación indel. En la posición 5 y termina en la posición 11. ¿Sí? ¿Qué nos dice la mutación indel? Nos dice que se retira una secuencia de nucleótidos. ¿Listo? ¿Qué se está retirando? Vamos a ponerlo aquí afuera. G, A, T, C, G, A. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucleótidos. ¿Listo? Bien. Entonces, si se está retirando, queda pues vacío esto. ¿Sí? Queda vacío. ¿Ok? Ocurrió, ¿cómo se llama esto? Deleción. ¿Sí? Ahora debe ingresar otra región genómica. ¿Correcto? Y esa región genómica no nos dice que tiene que ser del mismo tamaño que la que salió. Puede ser, se me ocurre, TA. ¿Listo? Ingresa acá. TA. ¿Listo? Pero miren, ya varió. ¿Sí? Pueden ser más de 7, pueden ser, no sé, pues 15 se me ocurre. Y también hace que varíe la secuencia. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. Deleción, inserción. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo escribimos eso? De la siguiente manera. Estamos en la región genómica. Entonces, G, punto. ¿Listo? Nos dice que coloquemos los números de los nucleótidos que están siendo afectados de inicio a fin. Este es el número 4, ¿se acuerdan? El 5 y el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Entonces, del 5 al 11 han sido afectados. ¿Listo? Luego te dice que pongas ¿sí? Deleción, inserción, ¿correcto? Y te dice que al final coloques los nucleótidos que fueron insertados. TA. Profesor, ¿y los que fueron delecionados coloco? No. La nomenclatura te dice solamente añade los que han sido insertados. ¿Listo? Entonces, ¿puedes sacar solo uno e insertarlo? Claro. Sí, claro que sí. ¿Ya? O sea, no necesariamente tengo que sacar, o sea, la regla no nos dice, ustedes leen, la mutación indel indica que puedes sacar solamente 1, 2, 3, 20, no nos dice. Simplemente te dice que retiras, delecionas e insertas. No sabemos cuáles. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3.
¿Listo? ¿Ya? Ok, en el caso que sea solamente, no sé, pues, el nucleótido número 5 ha sido delecionado, ¿sí? Entonces sería G.5 del links de A. ¿Listo? Solamente se ha afectado el nucleótido número 5. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Eso cuando es una mutación de dos tipos a la vez, ¿no? O se queda así, o viene un sistema de reparación y completa. El primer sistema ya saben ustedes que es la DNA polimerasa y trata de completar, pero otras veces queda así. Y en caso de los dos TA que están duplicados, están ahí. Los dos TA. TA que están. Los que han sido insertados. No se unirían. Bueno, ya queda un espacio de equilibrio. O sea, ya se da la mutación. O sea, no hay con quien se pueda parear. Aquí no se va a añadir ninguna. Sus complementarios no van a ser añadidos aquí, porque la mutación se está dando en una de las cadenas. ¿Listo? Y ahí se empieza el daño pues, en el ADN. ¿Listo? La idea es que entre el sistema de reparación del DNA y repare todo eso. Y digamos, si esa parte del genoma se quisiera expresar, se convertiría en un codificante, ese carbonítico TA. Exactamente. Entonces, se codificaría 3 nucleótidos. Aquí, bueno, se codificarían estos 3. 3, 3, 3. ¿Listo? Pero ya el mensaje va a ser distinto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Porque eran estos de aquí. Ya se están apareando. Esta adenina tenía que aparearse con GG, ¿sí? Para formar un triplete. Pero ahora está añadiendo, uniéndose con los que se han insertado. El mensaje ya es distinto a nivel de aminoácidos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, pero creo que usted mencionó que la ADN polimerasa reemplazaba las parejas direccionadas. Claro, como te digo, el sistema de reparación trata de hacerlo. Unas veces lo logra, otras y se replica. ¿Sí? Se replica. Miren. Aquí. Tengo las dos hebras de ADN complementarias, sanitas. ¿Listo? Estas dos hebras se separan para replicarse. Aquí está la hebra y aquí está la hebra. ¿Sí? ¿Qué sucede? A esta hebra de aquí se le inserta una guanina, que debería ser una timina. Y hay un error aquí, ¿verdad? En cambio esta, la que está aquí abajo, se aparea normalmente y se replica sin ningún problema, ¿correcto? Esta que tiene el daño ya no se puede unir. Se vuelven a abrir estas para dar lugar a otras dos hebras, ¿sí? Esta de aquí va a formar la hebra normal que estaba aquí, pero esta ya es una hebra totalmente distinta. Eso va a pasar aquí también con esta hebra de aquí arriba donde se da la mutación. ¿Sí? Así se perpetúan las mutaciones. Si es que no se repara el ADN, ¿listo? ¿Cómo escribir una deleción? Las deleciones se escriben de la siguiente manera. De igual forma, el prefijo donde estés trabajando, G, C, R, N, etcétera, P, ¿okay? Acompañas de los nucleótidos que han sido delecionados, retirados. ¿Listo? Y al lado colocas el símbolo del de delesión. ¿Listo? Para que pueda mejor entender. ¿Listo? Ok. Entonces sucede lo siguiente, porque de aquí a aquí hay una delesión. ¿Listo? Se va a dar una delesión. Entonces nuevamente cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14. ¿Listo? Ok. Han sido delecionados, así es que han sido eliminados. Se dio la mutación. ¿Sí? Entonces nuevamente, región genómica, ¿sí? Me dice, coloca la posición de los nucleótidos afectados.
Díganme por favor. 11 subguión hasta el 14, ¿verdad? Y ¿ok? Hasta allí está bien la escritura. Te dice que puedes hacer de la siguiente manera: G punto 11-14 del, y añades o acompañas los nucleótidos que han sido retirados. ¿Listo? Entonces colocas tú allí A, T, T, T. ¿Listo? Entonces, en la región genómica, entre la posición 11 y la 14, hubo una deleción de estos nucleótidos. Entonces, secuencia. ¿Sí? Cualquiera de los dos es correcto. Cualquiera de los dos. ¿Listo? Profesor, ¿y si solamente se da a nivel de un solo nucleótido? Ah, ok. Se delecionó la T. ¿Listo? En la posición 3. También G.1, 3 del. G.3 del. Y sería la T, ¿verdad? ¿Listo? ¿Sí? Entonces, si se implican muchos nucleótidos, de esta manera. Si tienes un solo nucleótido, de esta manera. ¿Listo? Es bastante fácil. Entonces, bueno, vamos a insertar justamente aquí una inserción. No sé, señorita, una inserción. ¿Cuántos nucleótidos son? 4. Dígame usted. ACC, 4 metros. ¿Listo? Se van a insertar esos nucleótidos. ¿Listo? Así es que la hebra de DNA está creciendo. ¿Sí? Entonces la voy a colocar aquí la hebra. C, C, T, A, G, G. Y entran esos nucleótidos que han sido insertados. A, C, C, T. Y sigue la hebra original. A, T, C, G, A, puntos suspensivos. ¿Listo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puntos suspensivos. ¿Listo? Miren cómo varía el mensaje ya, ¿no? ¿Listo? Entonces ya se fueron insertados esos nucleótidos. Si la hebra tenía 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nucleótidos. ¿Ahora cuántos tiene? 24 nucleótidos, ¿verdad? Porque hemos insertado 4 y la original tenía 20. ¿Sí? Ok. Escribamos la mutación. G punto nos dice que coloquemos la posición o posiciones insertadas. ¿Listo? Ok, entonces, ¿de dónde a dónde se insertó? De la posición 6, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Qué dice? Al 7. ¿Ya? ¿Listo? Ahorita lo voy a explicar. ¿Sí? INS de inserción y colocan lo que ha sido insertado. Acá sí les pide que obligatoriamente añadan la región que ha sido insertada. Profesor, ¿por qué no G.6, ¿listo? 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué no esta, profesor? Porque la regla te dice que solamente indiques los nucleótidos que están siendo afectados. Y justamente entre estos dos originales ha ingresado esa cadena, ¿sí? Y es por eso que está dando la mutación. No te dice que coloques el resultado, porque acá estaría el resultado. ¿Sí? Coloca los nucleótidos que están siendo afectados. ¿Listo? ¿Ya? Y acuérdense de añadir siempre la región que se está insertando. ¿Listo? Okay. Esto para la inserción. Es lo que triplete, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Sí? Entonces, codón 1 o triplete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos de acá se quedaron solos porque solamente hay dos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué sucede si en la posición 8 a nivel nucleotídico se da una inserción? ¿Sí?
Escuchen, en la posición 8, en la posición número 8, a nivel de nucleótidos, se da una inserción, perdón, una transición, ¿verdad? Transición. ¿Listo? Indique el nombre de la mutación a nivel proteico. Esa sería una pregunta de examen, ¿no? En la secuencia de ADN que se muestra a continuación, ha ocurrido una mutación del tipo transición en el nucleótido número 8. Indique la mutación en un lenguaje proteico. Entonces nosotros decimos a transición. Una transición es entre familias. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ok. ¿Quiénes pueden ser? Purinas. Púricas y pirimídicas, ¿verdad? ¿Quiénes son las púricas? Adenina y guanina. Adenina y Guanina. ok, entonces una adenina puede cambiar con una guanina o una guanina por una adenina. Y timina y citosina son Pirimidina. pirimidínicas, ¿sí? Veo la posición 8, nucleotídica, dice. O sea, estoy hablando de los nucleótidos. Ah, acá hay una timina en el original. Si dice que es una transición, es la única forma, ¿sí? Así es que esta timina va a ser reemplazada por una citosina. ¿Listo? Ok. Muy bien. Entonces, el triplete ahora va a ser ACC, ya no ATC. ¿Sí? Ya cambió ese triplete. Muy bien. Veamos ahora, hacemos lo siguiente. ATC codifica para un aminoácido. ¿Cuál es ese aminoácido? Yo no me lo sé, son varios. Ustedes para su examen deberían tener un plagio de los aminoácidos. Eso les debe indicar la doctora. ¿Listo? Al menos memorizarse toda rápido, porque ya me está anotando. ATC. Pongan código genético y les va a salir un cuadrito. Adivina qué. Esa es la 5. Ok, isoleucina. ¿Listo? Y N. Ese es el aminoácido original. ¿Listo? Pero ACC cuando muta, treonina. Ok, muy bien. Listo, miren, tenemos dos aminoácidos distintos. Listo, ya tengo para trabajar mi escritura. Entonces tengo que poner siempre P porque estoy en un lenguaje proteico. Además, la pregunta me dice, escriba la mutación en un lenguaje de proteínas. P. Listo. Me dice que coloque el triptófano de referencia, perdón, el aminoácido de referencia o el original. ¿Cuál era? ATC. Isoleucina. Y L. ¿Listo? Te dice la posición, no la posición del nucleótido, la posición del triplete. 1, 2, 3. ¿Listo? Y te dice que pongas el aminoácido que ha reemplazado. Treonina. En la secuencia proteica, una isoleucina que se encuentra en la posición 3 fue cambiada por una treonina. ¿Listo? Se dan cuenta cómo una mutación puntual, una transición, puede afectar todo. El mensaje ya cambió. ¿Listo? Okay. Hasta allí nos quedamos. Me hubiera gustado